Hola, ¿qué tal? Ya están viendo que esta vez cambiamos de escenario. Estamos en la sala de lectura de la Biblioteca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El motivo, el protagonista de Surcos hoy será el ministro Luis Planas. Ministro, muchas gracias por haber respondido a la llamada de Castilla y León Televisión y por haber querido estar dentro de Surcos. Muchas gracias por su invitación y encantado de estar con ustedes. A lo largo de los próximos minutos serán muchos los temas agrarios que vamos a poner encima de la mesa. El primero por el que vamos a comenzar es sobre la PAC. La semana pasada salió como noticia que por fin se ha alcanzado un acuerdo inicial entre los 27 ministros de los países de la Unión Europea. Dentro de este acuerdo destaca que se va a primar a aquellos agricultores y ganaderos que hagan un extra de prácticas medioambientales, pero ¿cómo lo va a desarrollar España? Bueno, si le parece, me gustaría, para encuadrar la respuesta a su pregunta, que es muy interesante, y hablaré dentro de un momento de ecoesquemas, situarnos dónde estamos, ¿no? En el mes de julio, en el Consejo Europeo, se decidieron los fondos para la próxima PAC 2021-2027 y también para el plan de recuperación. Hemos conseguido para la próxima PAC, para España, 47.724 millones de euros, lo cual supone un apoyo ligeramente superior al del periodo anterior, y es una PAC, evidentemente, que tiene unas características distintas de las anteriores. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque cada país va a organizar unos planes estratégicos nacionales donde va a decidir qué agricultores, qué ganaderos, qué sectores, qué subsectores necesitan y van a ser objeto de apoyo. Y entonces, como usted decía, en este momento hemos decidido, la semana pasada en Luxemburgo, fue una discusión muy compleja, muy difícil, un acuerdo político que ahora va a ser discutido con el Parlamento Europeo, y yo espero que para final de año o principios del próximo año tengamos ya concluido el tema y por tanto vaya al boletín oficial de la Unión Europea. Y en paralelo, el Ministerio, con los consejeros y consejeras de Agricultura de cada una de las comunidades autónomas, estamos diseñando el próximo modelo de aplicación de la PAC en España, que concluiremos para el inicio de la próxima primavera, la primavera del 21, de tal forma que podamos enviar a Bruselas el Plan Estratégico Nacional de España. Entonces, ¿cuál es una de las claves de la próxima PAC? Y por eso es importante el Acuerdo de Luxemburgo, y estoy muy contento con el resultado obtenido, porque además corresponde exactamente a la postura que defendía España. En noviembre del año 18, y lo presenté públicamente, ahí están los documentos, España defendió un modelo de PAC donde en el primer pilar el 60% correspondiera a la ayuda a la renta, ayuda básica a la renta y sostenibilidad del agricultor, un 20% sobre estos ecoesquemas, sobre los cuales volveré en un momento, y después, algo muy importante, las ayudas acopladas, que son también de mucho interés en Castilla y León y en el conjunto de España, los cultivos proteicos y también los programas específicos, además de la ayuda a jóvenes agricultores. Todo eso supone un paquete, yo creo que tremendamente interesante. Y volviendo a su pregunta, ¿cuál es la clave del Acuerdo de Luxemburgo? El equilibrio que en mi opinión se da entre lo que tiene que ser renta y lo que tiene que ser ecoesquemas. Esta es una PAC de la sostenibilidad medioambiental. El Acuerdo de París y los objetivos de la Unión Europea de tener en 2050 una economía libre de carbono supone que cada sector tiene que hacer un esfuerzo, el sector transportes, el sector residencial y también, evidentemente, el sector primario, aunque nosotros, digámoslo claro, tenemos muchas menos emisiones y somos menos focos de problemas. Me gusta decir siempre, la agricultura y el mundo rural es fuente de soluciones y no de problemas, y es verdad. Entonces, los ecoesquemas son un mecanismo para que el agricultor profesional, familiar y profesional, el agricultor genuino, pueda beneficiarse de un pago suplementario por tareas que tienen que ver con la conservación del suelo, del aire, del agua, de la biodiversidad y del paisaje. Por tanto, plantearemos un catálogo obligatorio para los Estados miembros y voluntario para agricultores y ganaderos, donde poder acogerse y llevarlo a cabo. Le pongo un ejemplo que es, yo creo, muy visible. La ganadería extensiva, todo lo que significa el pastoreo extensivo y la transhumancia, por ejemplo. Eso es claramente uno de los elementos desde el punto de vista ganadero. Pues el mantenimiento de la cubierta vegetal, en el caso de la agricultura, o, por ejemplo, planes de reducción
de utilización de plaguicidas o de fitosanitarios que, por tanto, la Unión Europea favorece, pero también financia, o bien dejar superficie agraria útil a efectos ambientales no productivos. También esto es objeto de pago. Por tanto, yo creo que es un instrumento nuevo, es un instrumento de cambio, por eso digo que esta PAC es diferente, pero un instrumento que lo vamos a intentar hacer lo más sencillo posible para que se puedan beneficiar de él agricultores y ganaderos. Hace unos días en Castilla y León sorprendieron las declaraciones que usted hacía sobre que las ayudas al campo de España tenían que mediterraneizarse. Esto en nuestra comunidad nos ha puesto al sector un poco en preaviso. ¿Qué significa esta declaración? No, la verdad es que me ha sorprendido, lo he visto, que esa sorpresa, no hay tal sorpresa en el sentido de que estaba yo haciendo una visita a Valencia, estaba con el presidente de la Generalidad Valenciana, de la misma forma que hace unas semanas tuve el placer de poder compartir pues, una visita con el presidente de Castilla y León, por tanto son unas visitas de trabajo absolutamente normales y en ese marco hay una preocupación pues, tradicional en la cuenca mediterránea sobre que ellos están fuera de la PAC. Yo siempre lo digo, esta tiene que ser una PAC para todos, pero una PAC para todos los agricultores y ganaderos. Esta no es una PAC de enfoque territorial, esta es una PAC de enfoque productivo para, sobre todo, la agricultura profesional y familiar, que es quien necesita y merece este apoyo por parte de la política agrícola común, pero no esa expresión nada tiene que ver con transferencia de fondos y sí con la voluntad de que tengamos una PAC equilibrada que apoye de verdad al conjunto de la agricultura productiva, y Castilla y León tiene una magnífica agricultura y ganadería y por tanto es lógico que sea uno de los lugares donde esta próxima PAC tenga que aplicarse y aplicarse muy bien. Lo ha dicho al principio de su intervención, se mantiene el presupuesto de la PAC para el periodo 23-27, no se ha reducido el presupuesto. ¿Pueden estar tranquilos los agricultores y los ganaderos? También se ve un poquito se les ve nerviosos con respecto a ¿nos va a seguir llegando el mismo dinero? Porque sin las ayudas de la PAC nuestros negocios no son sostenibles. Tiene usted razón y yo soy perfectamente consciente de ello. Yo creo que aquí hay dos cosas. Una, comprendo que todo esto está durando demasiado, ¿no? Las propuestas financieras fueron de mayo del año 2018, las propuestas de lo que el otro día acordamos en Luxemburgo son de junio del año 2018, yo mismo asumí este ministerio el 8 de junio del año 18, por tanto he seguido toda esta discusión y he participado activamente en nombre de España, en nombre de nuestros agricultores y ganaderos y en nombre del sector. Hubo elecciones europeas, hay una nueva Comisión Europea. Llevamos ya 2 años y medio, esta PAC entrará en vigor en el año 2023 como consecuencia de este retraso, pero también con el retraso de la discusión, de la pandemia, del coronavirus. Por tanto, los agricultores y ganaderos quieren decir, pero todo esto ¿dónde queda? ¿En cuánto queda? Yo creo que es muy importante que sepan que los grandes retos que tenemos para esta década, que yo creo que son claramente, pues identificaría 3. Hemos mencionado antes el tema del nuevo enfoque ambiental, que es fundamental. Pero aparte de esto tenemos 2 retos más. Uno, las transformaciones de la digitalización y de la competitividad, que son muy importantes. Toda la economía se está volviendo digital, también evidentemente el sector primario. Y es muy importante la innovación productiva, pero también en la innovación en la comercialización. Y aquí quisiera abrir un pequeño paréntesis de un tema que es muy importante, que es el regadío, porque el regadío supone desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista de la competitividad, un elemento fundamental para el futuro de las explotaciones. Y un tercer elemento que es fundamental, tenemos que ofrecerle a los jóvenes una oportunidad de incorporación a la actividad agraria y ganadera, por eso es objeto de apoyo también de esta PAC, y también evidentemente el tema de la igualdad de género, de realzar el papel activo que las mujeres juegan en el medio rural. Todo eso, ¿tenemos dinero para cubrirlo, para hacerlo? En mi opinión, sí, pero hay que entender siempre que yo creo que en este nuevo periodo hay que repensar, hay que discutir, por eso es muy importante que las organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias, todo el sector agroalimentario se plantee cómo hacer frente a los nuevos retos que tenemos para el momento actual. Y yo creo que, yo soy muy optimista,
Creo que el sector agroalimentario, le doy un dato que yo creo que es un termómetro, la inscripción, el registro de nuevos tractores y de nueva maquinaria agrícola el pasado mes de septiembre, los últimos datos disponibles, marcan un récord en la inscripción en España. ¿Qué significa eso? Primero, lo que ha pasado en la pandemia, que hemos visto que agricultores y ganaderos y todo el sector agroalimentario se ha comportado magníficamente gracias a un buen trabajo y a una buena experiencia que venía de atrás. Y, en segundo lugar, que este es un sector que tiene futuro. A mí me gusta decirlo blanco sobre negro para que se escuche bien y se sepa bien que también debe ser objeto de apoyo en ese plan de recuperación. El sector agroalimentario va a ser uno de los puntales de la recuperación de España. Y, de hecho, en el plan de recuperación, transformación y resiliencia va a haber un programa agroalimentario potente, además de los fondos de la PAC. Para que en el sector haya futuro tiene que haber rentabilidad. ¿Podemos garantizar ya que Castilla y León recibirá hasta el año 2027 los 1.100 millones de euros que está recibiendo por partidas que provienen de la PAC? Dos cosas. Una, rentabilidad, totalmente de acuerdo. O sea, para los retos ambientales, tecnológicos, de cambio generacional, sobre todo hace falta que las explotaciones sean rentables y que, lógicamente, agricultores y ganaderos tengan el margen de beneficio que les permita vivir y trabajar con dignidad. Totalmente de acuerdo, es un elemento fundamental. Por eso, la importancia de la PAC y a quién apoya la PAC. La PAC tiene que apoyar, sobre todo, a esa agricultura familiar y profesional productiva, de la cual, pues yo diría que hay mucho, que es el corazón de la agricultura y ganadería de Castilla y León. En segundo lugar, ¿se van a mantener o no se van a mantener los fondos? Recibo esta pregunta todos los días, en aquel lugar al que me dirijo o que visito. En este momento no tenemos hecho ninguna proyección, ningún cálculo, porque, primero, están concluyéndose los reglamentos europeos y, por tanto, hay que ver, como le explicaba antes, cuál es el porcentaje que corresponde a cada una de las intervenciones. En segundo lugar, tendremos que ponernos de acuerdo, yo pondré sobre la mesa, yo tengo un papel arbitral y de conducción de la discusión entre las comunidades autónomas sobre el nuevo modelo de la política agrícola común. Y sobre todo, que los auténticos destinatarios son los agricultores y ganaderos. Por tanto, y lo veo todos los días, y lo he dicho ya públicamente, veo propuestas muy interesantes que me llegan de Castilla y León sobre el futuro de la nueva PAC. Y esa es la forma de trabajar, poner sobre la mesa propuestas que sean interesantes para, entre todos, configurar un modelo que sin duda beneficiará pues, a los agricultores de Castilla y León, pero yo diría que al conjunto de España, porque que tengamos una buena PAC es una gran oportunidad no solo para una comunidad autónoma, sino para el conjunto del país, y de ello nos beneficiamos todos, ¿no? ¿Qué le parece la doble moral que se está siguiendo en Europa a la hora de exigir producir cumpliendo una normativa determinada y que se abra después la puerta a la importación de productos que llegan, que se han producido con unas garantías que se desconocen? A mí me parece mal, absolutamente, se lo digo directamente, me parece mal y me parece, como usted dice, pues incoherente, ¿no? Yo lo he planteado y lo planteo en cada consejo, se lo he planteado a la Comisión Europea. Nosotros somos un país exportador, exportamos prácticamente por 55.000 millones de euros, que es más de la mitad de lo que produce el sector agroalimentario español. Por tanto, queremos abrir y estamos abriendo nuevos mercados, pero también hay que decir que nuestros agricultores y ganaderos actualmente y más en el próximo futuro con la comunicación de la Comisión Europea sobre la granja a la mesa, van a tener unas condiciones desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, pero también de las condiciones productivas más estrictas. Yo estoy totalmente de acuerdo con nuestros agricultores y ganaderos. No se puede importar un producto exactamente similar al que se produce en la Unión Europea sin tener en cuenta todos los requisitos que se aplican aquí. Si hay un plaguicida, si hay un producto fitosanitario que en definitiva está prohibido en la Unión Europea, pues no podemos importar un producto que lo contenga. Y en esto soy taxativo. Por eso en la discusión que tuvimos en el último Consejo de Ministros, también sobre esta comunicación, planteé a la Comisión Europea que ese tema está muy bien internamente, hay que discutir las modalidades. Yo defiendo la flexibilidad y la gradualidad, esto hay que hacerlo poquito a poquito, porque no se puede hacer de la noche a la mañana, hay que tener dinero, lo tenemos con el presupuesto de la PAC, pero además de todo eso, evidentemente lo que hace falta es aplicar fuera las mismas reglas que dentro. Quien quiera exportar a la Unión Europea, aplique las mismas reglas que nos aplicamos en la Unión Europea. Por tanto, totalmente de acuerdo con usted y con quien plantea este tema, ¿no?
Vamos a hablar ahora de la ley de la cadena alimentaria. Nació, entre otros puntos, para luchar contra las prácticas comerciales desleales, para garantizar que el precio que se pague al productor cubra los costes de producción, pero lo que se está viendo, según datos oficiales del Ministerio, es que durante el primer semestre de este año, del año 2020, se han puesto más de 250 sanciones. ¿Se está vigilando lo suficiente el cumplimiento de esta ley? Bueno, en el mes de febrero aprobamos un decreto ley que entró en vigor de forma inmediata, modificando parcialmente la ley de la cadena. En los próximos días voy a enviar a las Cortes Generales un proyecto de ley que complementa el decreto ley del mes de febrero y que además incorpora la directiva europea del año 2019 justamente sobre esto, sobre las prácticas comerciales desleales. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos tres cosas. Primero, una mayor transparencia en la formación de precios a lo largo de la cadena. En segundo lugar, reequilibrar la propia cadena. Y en tercer lugar, apoyar al eslabón más débil, que son los productores, agricultores y ganaderos. ¿Eso se logra de forma automática por la vigencia de la ley? No. ¿Se logra solo a través de la vigilancia por parte de la ICA? Tampoco. Yo creo que hace falta más. Y hace falta más desde el punto de vista de la organización, de las organizaciones de productores y de las interprofesionales, y hace falta también más desde el punto de vista de la comercialización, de crear valor. ¿Cuál es la esencia de esta orientación, de esta reforma? Que ningún eslabón de la cadena puede destruir valor, que todo tiene que ser en un sentido creciente para conseguir efectivamente que quede mejor repartido el valor a lo largo de la cadena. Esa es la clave. ¿Qué papel juegan ahí las sanciones y la vigilancia? Bueno, pues un poco el de la Guardia Civil de Tráfico, pero los responsables de la seguridad del tráfico somos los ciudadanos, no la Guardia Civil de Tráfico. Por tanto, yo lo que llamo siempre es que todos los actores de la cadena, la producción, la industria, lógicamente la distribución, tiene que ganar su parte, pero tiene que ser de forma equilibrada para que todo el mundo tenga, evidentemente, los beneficios que correspondan y lo que está funcionando bien pues pueda funcionar incluso mejor, ¿no? Pasa lo mismo en Francia y en Alemania. Es el debate que tengo con mi colega, el ministro francés, la ministra alemana. Este es un problema no solo de España, sino también un problema europeo. ¿Se plantea el Ministerio elaborar un listado en el que se analicen los precios oficiales de los costes de producción del sector primario e incluso del resto de los eslabones de la cadena para que al final todos ganen de verdad? Vamos a ver, tenemos lógicamente en el Ministerio y en el Servicio de Estudios tenemos exámenes sobre costes de producción que están a la disposición del público. Yo lo que quiero dejar claro, lo digo porque no lo ha dicho usted, no es su pregunta, pero mucha gente lo piensa, ¿el Ministerio puede fijar los precios? No, el Ministerio no puede fijar los precios, pero tampoco ninguna comunidad autónoma. Es decir, los precios son la consecuencia de una negociación entre el vendedor y el comprador, dejémoslo claro. Podemos en ocasiones utilizar, porque los tenemos, son públicos, determinadas referencias desde el punto de vista de aquello que se pueda utilizar quizás para algunos contratos, pero sin carácter prescriptivo, porque si no sería ilegal. Es decir, quienes tienen que decir el coste de producción es X, es evidentemente el productor, que es el que lo sabe, y lo debe aceptar en su caso el comprador, que es la otra parte de la transacción. Pero esa es una clave, evidentemente, tenemos y vamos a continuar trabajando sobre este tema, pero este no es el aspecto, en mi opinión, fundamental del tema. Vamos a ir hablando ya de cultivos que son fundamentales para Castilla y León. Uno de ellos es el cultivo de la patata. Recientemente se ha aprobado la interprofesional de la patata de Castilla y León. Entre otras cosas, ha sido una realidad por el apoyo que la Junta de Castilla y León ha prestado a esta herramienta. ¿Podremos tener una interprofesional a nivel nacional pronto? Porque al final Castilla y León es la que lidera por tener el 40% de la producción, pero si conseguimos que sea a nivel nacional, esta herramienta tendrá mucho más fuerza. Ojalá fuera así, pero yo creo que este es un excelente ejemplo de lo que decía hace un momento en relación con la ley de la cadena y la formación de valor. Yo saludo muy positivamente la formación de esa interprofesional del sector de la patata en Castilla y León, porque es la muestra del buen camino, del buen hacer. Eso es lo que hay que hacer, porque a partir de ahí podemos construir, ¿por qué no?, una interprofesional a nivel nacional. Pero el núcleo fundador está ahí y eso es muy importante. Yo creo que es fundamental. Un sector desestructurado es un sector que tiene más dificultades de enfrentarse a los retos futuros. Por tanto, lo saludo y lo aplaudo.
A nivel nacional ya los productores de patata empiezan a temer la entrada de patata procedente de Francia. ¿Se puede regular de alguna manera esta entrada? Sabemos que estamos en un libre mercado, que es complicado, pero el productor español sí que dice, en el lineal del supermercado la patata francesa siempre sale ganando con respecto a la española. ¿Se puede regular esta entrada y que entre cuando ya no haya patata nuestra en los lineales? Bueno, vamos a ver, este es un tema muy complicado. Estamos en un mercado único de la Unión Europea. Antes hablaba de 55.000 millones de euros. El 60% son exportaciones que hacemos a la Unión Europea, por tanto exportamos muchísimo. Otros también exportan a nosotros. Yo creo que hay que tener en cuenta, pues lógicamente, esa situación. Pero como decía antes, en relación con la interprofesional, yo creo que ese es el buen mecanismo para responder. Efectivamente tenemos unas necesidades de consumo y por eso se importa, pero al mismo tiempo yo creo que para poder competir en las mejores condiciones, lo mejor es organizarse bien. Poner trabas, eso es incompatible con el mercado interior. Y yo creo que en muchas ocasiones hay otros sectores en los cuales hay una coordinación con los potenciales competidores. Pues, por ejemplo, lo hay en el sector de las frutas y hortalizas en muchas producciones, en la cual nos ponemos de acuerdo pues, productores portugueses, españoles, franceses y demás. Otros sectores donde no existen evidentemente en el tema de la patata, pero yo creo que es muy bueno el que podamos organizar mejor el mercado, porque esa es la forma de que evidentemente los productores puedan sacar un mejor rendimiento, ¿no? Vamos a hablar ahora de otro cultivo que en Castilla y León es fundamental. La remolacha siempre ha sido el buque insignia de nuestra comunidad, de esta comunidad. Genera más de 6.000 puestos de trabajo, tanto empleo directo como empleo indirecto. ¿El compromiso con este cultivo por parte del Ministerio sigue siendo firme? ¿Se va a mantener? Absolutamente, y justamente en lo que hemos negociado en Luxemburgo sobre el acuerdo político está el tema de las ayudas acopladas, que son fundamentales para el cultivo de la remolacha. 4 de las 5 industrias de transformación se encuentran precisamente en Castilla y León. Soy muy consciente como ministro, es un tema que converso muchas veces con el consejero y con la comunidad autónoma, y yo veo que en este marco de esta nueva PAC va a continuar evidentemente existiendo un apoyo para el sector remolachero, y mi voluntad como ministro es continuar apoyándolo, porque como usted decía, crea no solo empleo, sino también crea riqueza y actividad económica, por supuesto. Soy muy consciente y lo apoyo. Ha creado mucha expectación el anuncio que ha hecho el Gobierno, anunciando que, que pretende incrementar el impuesto del IVA de los productos azucarados. ¿Qué le parece esta propuesta? Bueno, vamos a ver, esta es una medida del Ministerio de Hacienda. Hay, como en todos los temas, pues muy diversas opiniones. De lo que se trata no es de demonizar ningún producto, y en este caso menos el azúcar, que forma parte de la alimentación humana y forma parte de la dieta, no hay nada frente a ello, sino también de evitar en algunos casos el consumo excesivo que pueda suponer, sobre todo para niños, para jóvenes, en una dieta saludable, algún elemento que no sea favorable. Quizás el hecho de que se haya adoptado singularmente esta medida pues pueda haber llamado mucho la atención. Otros países europeos tienen medidas exactamente similares, pero no debe ser de ningún modo, yo al menos no lo leo así, un estigma para nuestros productores y para el sector, a los cuales continuamos apoyando. Piense usted que en España producimos aproximadamente 500.000 de toneladas de azúcar, importamos 1,2 millones de toneladas, es decir, que somos netamente deficitarios, y vamos a continuar, y si hay algún ajuste, evidentemente lo será por el lado de la importación. Vamos a hablar ahora también del bloque de la imagen que este sector proyecta sobre la sociedad. En el mes de febrero el sector agrario salió a la calle pidiendo precios justos y también que se tuviese un poquito de respeto hacia su trabajo por parte de la sociedad. ¿Qué se está haciendo mal en este país para que la sociedad no mire a este sector como debería? Bueno, vamos a ver, no estoy totalmente de acuerdo con el enfoque de su pregunta, si me lo permite. Creo que el sector está muy bien visto por todos los españoles. Lo estaba antes de la crisis del estado de alarma y de esta pandemia, ¿no? Y lo está siendo durante este periodo. Antes daba las cifras, se está viendo claramente tanto en producción como en exportación, y yo creo que hay un reconocimiento social, lo digo bien claro, yo creo que hay, pues por una parte, todos los profesionales sanitarios, que todos les reconocemos
su valor profesional y también su entrega en esta situación que estamos viviendo terrible. Al mismo tiempo, pues todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que están también colaborando muy activamente, y la UME en relación con todo lo que estamos hablando. Y en tercer lugar, nuestros agricultores y ganaderos y el conjunto del sector alimentario. Por tanto, ese reconocimiento está ahí. ¿Eso quiere decir que automáticamente no haya problemas? No. Los hay en este momento, pues económicos y de empleo derivados de la pandemia, y los hay específicos, por ejemplo, el tema de la retribución, el tema de los precios en relación con algunos sectores y subsectores dentro de la cadena, dentro del sector agroalimentario. Pero ojo, pues existe en España, existe, lo decía antes, en Francia, en Alemania y en muchos otros países de la Unión Europea. Que no creamos que este es un debate exclusivamente español. Yo lo dije con las movilizaciones de enero y febrero, con las cuales me declaré pues solidario, porque creía que realmente lo que estaban pidiendo era justo, y por eso reaccionó tan pronto el gobierno, no solo con la reforma de ese decreto ley de reforma de la ley de cadenas, sino con otras cosas, ¿no? Con otros elementos que en muchas cuestiones relativas pues, a temas energéticos o a temas fiscales u otros, en los cuales tomamos medidas concretas, y las vamos a continuar tomando, porque es un sector fundamental, lo decía antes. Yo no sé si se puede vivir, no quiero mencionar a nadie para que nadie se considere aludido con otras cosas, pero de la alimentación, de nuestra comida y bebida, dependemos todos los seres humanos. Por tanto, sería pues poco inteligente, ¿no?, el que a quien lo hace no lo apoyáramos. Y además hay un factor adicional, que es un factor, yo creo que más allá de lo productivo, es un factor social, y me gusta subrayarlo, humano. Ahora tenemos el gran año, ¿verdad?, de Miguel Delibes, del cual tanto hablamos, ¿no? A mí me gusta que se hable mucho de Miguel Delibes. Me gusta primero porque es un escritor que me encanta, y en segundo lugar porque refleja mucho esa visión del enraizamiento y de las raíces rurales de España. Yo creo que es muy, muy importante no olvidar nuestras raíces. Y en definitiva, a pesar de que la mayoría de la población, la mayoría de los españoles, vivimos en ciudades grandes, medias, pues la verdad es que todos provenimos del campo. Y yo creo que hay que darle justicia a todo nuestro sector rural, que está transformándose, que va a continuar transformándose, que no será el de la España de los años 50, ni 60, ni 70, ni 80, sino que está cambiando mucho, pero en el cual hemos descubierto, algunos lo han descubierto, que hay también un gran potencial de futuro. Y por eso es muy importante, vuelvo a nuestro tema de inicio, que esta política agrícola común sirva también como un elemento de cohesión territorial y social, para efectivamente permitir ese relevo demográfico, donde hay mucha gente muy mayor que se va a retirar en este periodo, y para que puedan incorporarse jóvenes que puedan, lógicamente, continuar esa tarea productiva, ¿no? El mejor apoyo que se puede dar al sector es apostar por los productos nacionales que elaboran los agricultores y los ganaderos. Ministro, queda ya muy poco tiempo para que llegue la Navidad, una Navidad que se presenta complicada en todos los ámbitos. Ya en el sector ganadero los productores de lechazos empiezan a estar muy nerviosos porque dicen: ¿qué va a pasar esta Navidad con nuestro producto? ¿Qué va a pasar con el consumo en España? ¿Va a hacer el Ministerio algún tipo de campaña para que el consumidor apueste por el producto nacional? Vamos a hacer la campaña que ya teníamos prevista desde primavera de este año en relación con Alimentos de España. Alimentos de España es una campaña que utilizamos como proyección y valorización de los distintos productos de nuestra gastronomía y de nuestro sector agroalimentario. La vamos a potenciar más de aquí hacia final de año, y también en la vertiente exterior, en la exportadora. Hay una campaña, Spain Food Nation, con ICEX, donde el Ministerio de Agricultura e ICEX vamos a continuar fomentando la exportación. Pero su pregunta era sobre el mercado interior, por tanto, sobre las Navidades y el consumo navideño. Mi respuesta es sí, evidentemente, lo he venido diciendo y cada vez más. Yo creo que la tendencia de los consumidores es muy fuerte. Vivimos en un mundo abierto, como decía antes, en una Europa sin fronteras, en un mercado único, pero nos gusta lo que conocemos, y sobre todo nos gusta lo que conocemos y que conocemos a quién lo hace, y por eso hay esa tendencia que yo considero absolutamente natural hacia los productos locales y regionales, porque son aquellos donde conocemos no solo el producto, sino, como digo,
quién y cómo lo hace. Bueno, pues con este mensaje de apoyo nos vamos a despedir. Ministro, ha sido un auténtico placer contar con su presencia en Surcos. Muchas gracias por haber atendido a la llamada de Castilla y León Televisión. Y esperamos verle pronto, pero esta vez dentro de algún surco en Castilla y León, ya en el campo. No, muchísimas gracias por su invitación y me permitirá que les diga que me encanta la dedicación que tiene la televisión de Castilla y León y particularmente su programa Surcos con la realidad agraria, ganadera y rural de la comunidad autónoma y en el fondo también de España, porque eso yo creo que contribuye a lo que hemos estado hablando en esta entrevista, contribuye a valorizar el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras y a todos ustedes les recuerdo que nos vemos el próximo viernes ya desde nuestro plató habitual a partir de las 9:30 de la noche. Hasta entonces, cuídense. Adiós.